Hola. Muy buenas tardes, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Wall Street Easy, desde la ciudad de Montevideo. El día de hoy tenemos a Carolina Pan, PhD en Economía y Research Fellow de Harvard. ¿Cómo estás, Carolina? Muchas gracias por participar hoy. Hola, Edgar. Muchas gracias por tenerme como invitada en tu podcast. Bueno, estos días la gente está bastante interesada en el tema Argentina, dado que faltan muy pocos días para que el nuevo presidente Fernández tome posesión y queríamos invitar a alguien que nos diera una mejor idea de qué salió mal en la administración anterior y cómo ve lo que está por venir en Argentina. Y vamos a comenzar por tu opinión sobre cuál fue el principal problema que vino con la administración Macri. Queríamos saber tu opinión sobre qué crees que salió mal y así comenzamos para entender el contexto de lo que nos trajo a la situación actual. Bueno, sí, en realidad el problema es un understatement, como decimos acá. Hay muchísimos problemas. Muchos de los problemas datan de larga historia, casi todos fueron problemas heredados que tanto se agravaron o no se pudieron resolver. Entonces voy a separar, problemas estrictamente creados por la administración de Macri. Creo que lo único que se me viene a la cabeza es una deuda muy grande, es una deuda externa muy grande en un contexto de crisis económica, donde la Argentina necesita recuperar el acceso a los mercados internacionales de crédito, pero teniendo ya una gran deuda a cuesta, eso es bastante difícil. Por otro lado, para pagar la deuda vamos a necesitar todavía un mayor ajuste del que estuvimos teniendo, con un enorme riesgo de profundizar la recesión. Y si no, vamos a tener que pasar por una reestructuración que siempre son bastante dolorosas. Luego puedo pensar en otros problemas que hayan quedado por resolver. Claramente lo principal es la inflación. Vamos a cerrar el año con más de un 50% de inflación anual. Es muchísimo. Somos el tercer país del mundo con mayor inflación, solamente atrás de países que tienen hiper, como Venezuela o Zimbabue. Y esta es una inflación que se disparó a pesar de haber sido el foco de las políticas desde el inicio de la administración. También, este fue uno de los problemas heredados, pero que claramente empeoraron. No sabemos exactamente en cuánto, porque recordemos que el INDEC, que es el Instituto de Estadísticas y Censos, estuvo intervenido desde el 2007 hasta el 2015, pero más o menos en el 2015 30%, así que es un aumento significativo. Te diría que casi que se duplica, no llega a duplicarse, pero algunos pronósticos dicen que para fin de año va a estar en 57%. Y luego, la causa de todos los males en Argentina histórica es la pobre performance económica, o sea, la falta de crecimiento económico. En Argentina siempre faltan dólares y como no exportamos lo suficiente como para crecer sostenidamente, tenemos que recurrir naturalmente a una deuda, para generar un crecimiento artificial de corto plazo. Y esto es la famosa restricción externa, ¿no? O sea, faltan dólares para crecer, nos endeudamos. Claro, las consecuencias directas. Ahí te hago una pregunta. ¿Crees que durante la administración Macri se hizo más para que Argentina exportara y generara algún tipo de entrada en dólares más allá de los mercados capitales? No, yo creo que justamente se apeló muchísimo al endeudamiento en lugar de haberse hecho reformas o políticas más que nada de base en lo productivo. La realidad es que Argentina, si no mejora su productividad, va a ser difícil crecer. Necesitamos un motor de crecimiento independiente y lo que hoy tenemos es que las industrias más productivas, por ejemplo, son las que pagan mayores impuestos, lo cual es, algo ridículo porque se les quitan los incentivos
a trabajar en Argentina. Tenemos ventaja comparativa en un montón de cosas que no podemos explotar porque son económicamente inviables dadas las tasas impositivas. Entonces creo que si bien hubo algún intento de decir, bueno, sí vamos a reducir ingresos brutos, que bueno, no sé en qué va a quedar esto ahora con la nueva administración, pero creo que faltó mucho por ese lado, faltó mucho por decir cómo hacemos para que prosperen nuestros sectores más productivos, para poder exportar más y generar una entrada de dólares que nos permita un crecimiento sostenido, un motor de crecimiento independiente y que no nos haga depender de financiamiento externo, que naturalmente nos hace muy volátiles. Así que sí. Claro, entonces en resumen es una mezcla de problemas heredados y problemas propios causados. Ya mirando más al futuro, la próxima administración va a recibir un país mermado de reservas. ¿Qué opinas al respecto de lo que va a pasar, tanto con reservas como con la deuda exterior, que bueno, como bien decías, viene con bastante aumento la deuda exterior y bueno, las reservas sabemos que en los últimos meses han venido cayendo de manera importante? Sí, las reservas cayeron más que nada por un pánico generalizado tras las PASO. Igual con las reservas hay que decir que en verdad siempre estuvieron por encima de los niveles anteriores, digamos, niveles. Con Cristina creo que cuando ella termina su mandato, nuestras reservas estaban en un mínimo de su administración, que estaban rondando los 20. Y se llegó a 77.000 millones en abril, que luego cayó a 47.000 millones en octubre. No estamos en un nivel dramático de reservas, como digo, o sea, 47.000 millones igual está bien por encima de lo que eran las reservas en la administración anterior. Es verdad que, bueno, o sea, es importante tener muchas reservas porque es un instrumento de política monetaria y es lo que usa el Banco Central para frenar la depreciación del peso. Pero no me parece que en ese aspecto estemos en una posición dramática. Y la deuda es un tema porque, bueno, como te decía antes, la falta de un motor propio de crecimiento te hace depender mucho del capital internacional para poder crecer a corto plazo, y la verdad es que los inversores son muy procíclicos. O sea, te prestan cuando sos confiable, y sos confiable cuando no necesitas el dinero. Así que cuando lo necesitas, naturalmente no te lo van a prestar. Hoy en una Argentina que está es una Argentina que no, que le va a costar mucho encontrar quien refinancie su deuda. Y además, bueno, últimamente Argentina dependió mucho de estos inversores pequeños, los famosos inversores turistas, no solo estos inversores informados, sino más bien estos pequeños tenedores de bonos que, además de ser procíclicos, tienen un gran comportamiento de manada. Entonces, esto te genera una volatilidad todavía mucho más grande. Claro, bueno, eso es algo muy peculiar del mercado argentino, hay veces que el movimiento parece de verdad algo de manada. Te queríamos preguntar también cómo ves una renegociación de la deuda. Hoy en día ya la mayoría lo da por hecho de que la nueva administración le va a tocar renegociar la deuda. ¿Estás de acuerdo? ¿Lo ves distinto? ¿Cómo ves este tema? Y lo veo doloroso porque renegociar la deuda nos va a traer problemas, pero la deuda a la vez, bueno, el mismo Alberto Fernández dice que no la vamos a poder pagar en las condiciones en las que estamos. Entonces, la realidad es esta, se viene un periodo grande de ajuste y se vienen años difíciles porque estamos peor de lo que estuvimos probablemente en los últimos, no sé, 8 o 10 años. Así que se viene un ajuste grande y creo que va a estar bien complicada la economía de Argentina. Creo que sí que van a tratar de renegociar, pero ya me parece que ahí hay ya más temas de voluntad política también. Claro. Y ahora que dices el tema de un ajuste importante, ¿cómo ves el Producto Interno Bruto? ¿Crees que va a seguir Argentina en recesión entonces con Alberto Fernández o ves Sí, ahora está la situación ahora mismo con el PBI es bastante dramática porque desde septiembre estamos oficialmente en recesión
tuvimos 2 trimestres consecutivos de una contracción del PBI y hoy estamos en un menos 2 y pico %. El FMI prevé que para fin de año esto llega a menos 3,1%. De hecho, ellos tuvieron que rehacer sus cuentas. Tuvieron que ajustar el pronóstico, pero sí, hoy estamos en plena fase de contracción. No veo de qué manera rápida podemos salir de una contracción del producto. O sea, se necesitan realmente cambios muy de fondo en Argentina para poder cambiar el curso de las cosas ahora mismo. Claro, y a ver, para finalizar vamos a hacer un ejercicio como hace la Reserva Federal de los Estados Unidos con los dot plots. Si tú pudieras o tuvieras a cargo de las políticas económicas y financieras de Argentina, ¿qué habrías hecho diferente y qué harías en lo que viene ahora en Argentina para tratar de salir de los problemas económicos que está viviendo? Bueno, yo creo, igual para tampoco vamos a ser justos, creo que igual hubieron algunas soluciones o algunas mejoras, si se quiere, ¿no? A ver, cuando Macri asumió, nosotros teníamos un déficit fiscal enorme y no teníamos acceso a mercados internacionales y eso lo logramos recuperar. Es verdad que ahora lo estamos de alguna manera perdiendo, pero creo que tampoco está en los niveles en los que ha estado en 2015. La verdad es que el déficit fiscal también se bajó, implicó un ajuste que fue muy necesario. En ese sentido estamos mejor, como dije, estamos peor en un montón de otros aspectos. Lo que yo hubiera hecho particularmente distinto es, hubiera abordado diferente el tema de la inflación y el déficit, o sea, lo hubiera hecho en otro orden. Se trató reducir el déficit y reducir la inflación al mismo tiempo, pero uno le juega en contra al otro, es decir, para reducir el déficit la inflación te sirve porque actúa como impuesto, y en ese sentido era importantísimo poder primero reducir el déficit y después tratar de bajar la inflación. Otra cosa que hubiera hecho distinta, pero esto ya es más quizás a nivel político, creo que yo no hubiera sobreprometido. Ellos sobreprometieron mucho. En lugar de decirle a los argentinos que íbamos a tener inflación de 1 dígito en el próximo semestre y que íbamos a bajar la pobreza, porque de hecho se prometió pobreza cero, yo habría dicho, miren, recibimos un país en un estado que está peor de lo que esperábamos, tenemos una inflación alta, tenemos un déficit inmanejable, controles de cambios, etcétera, va a tomar tiempo la economía. Va a haber algún tipo de ajuste, es decir, si hay ajuste, que sea esperado. Yo creo que algo que falló muchísimo es que hubo un ajuste que no era esperado, porque la gente esperaba que las cosas mejoraran y cada vez estaban peor y cada vez había más ajuste. Entonces creo que es ese problema de expectativas que es lo que te quita la confianza tanto de los inversores internacionales como de los propios votantes. Hace poco, bueno, ayer de hecho, estaba leyendo un artículo, una entrevista que le hacen a Andrés Velasco, en el que habla de la falta de confianza como una causa del auge del populismo en el mundo, pero más precisamente en América Latina, y yo creo que el caso argentino decididamente refleja eso. Claro, y ahora que estamos en esta coyuntura compleja, ¿qué harías tú si fueras parte de la administración Fernández? Bueno, trataría de dar señales positivas a los mercados, que creo que no es lo que está pasando. A ver, hoy en día Fernández está mostrando un costado muy de izquierda, como Puebla, y eso asusta muchísimo a los mercados. Todo lo que era inversiones productivas que en un momento se supieron atraer, no solo capitales, no solo capitales, digamos, para sanear la economía en el corto plazo, sino también se supo atraer un poco de inversión productiva. Hubo mucha inversión, por ejemplo, en vaca muerta. Hoy todo eso está frenado porque hay una incertidumbre enorme en lo que respecta a cómo se va a manejar el gobierno y a cuánto se va a respetar todo, desde derecho de propiedad hasta las promesas que se hicieron en estos últimos 4 años. Entonces, creo que trataría de mostrar una cara más amiga a los mercados si lo que realmente queremos es volver a atraerlos.
atraer, digamos, los inversores externos. Yo hoy no veo ninguna diferencia ideológica con el kirchnerismo, ni tampoco ninguna diferenciación. A ver, como Argentina, obviamente espero que a este gobierno le vaya bien. Pero sí, yo creo que trataría un poco de cambiar el tono. Claro. Bueno, excelente. Esperemos que todo vaya bien, dado que no solo afecta a Argentina, sino que el resto de países de la región está mirando con mucha atención lo que suceda durante este gobierno. Y bueno, finalizamos por hoy nuestro podcast. Muchas gracias, Carolina, por estar acá con nosotros. Y bueno, nos despedimos. Cualquier pregunta nos las pueden enviar a info@wallstreeteasy.com o a nuestro número de WhatsApp que tienen en nuestras redes sociales. Cualquier pregunta que haya quedado pendiente para Carolina, las pueden enviar y después se las enviamos a ella a ver si las puede responder. Y bueno, nos despedimos por hoy. No olviden que al que madruga, la bolsa lo ayuda.